Primeramente, vamos a empezar. Muy buenas tardes con los profesores y profesoras aquí presentes de la Facultad de Educación. Agradecer la consideración para poder agendarme en esta fecha de Paedo Investiga, en la cual voy a presentar, ¿no? En representación de dos compañeros y colegas, los resultados de esta investigación, que los resultados obviamente ya están culminados, está en proceso de la elaboración, tanto de la discusión como conclusiones y recomendaciones. Así que la idea es que voy a presentar estos resultados y algunas conclusiones. Entonces, primeramente, el título, como ven allí, es el síndrome de Burnout en directores de instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana. Esta es una investigación que se inició en el año 2017, o sea, el año pasado, y este año ya se culminó, en realidad se empezó cerca de octubre del año pasado y se ha culminado este año de analizar en el mes de mayo, y aquí están los nombres de los investigadores, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces primeramente los agradecimientos. Liliana, justamente Liliana es una de las miembros del equipo, de los investigadores que hemos hecho este estudio. Bueno, primeramente agradecimientos porque este estudio no hubiera podido ser posible si es que no hubiéramos contado con la participación, con la actitud altruista de cada uno y cada una de las participantes, directores y directoras, porque este estudio se da en el marco del diploma de gestión de los directivos que realizó y que estuvo ejecutando la Facultad de Educación. En ese sentido, el agradecimiento básicamente para los directores y directoras, porque gracias a ellos han hecho posible los resultados. Bien, en primer lugar, un contexto general. Bueno, todos nosotros reconocemos que tenemos un mundo laboral que cada vez está siendo mucho más, incluso diríamos, agresivo, competitivo, exigente, ¿no? Y esta situación en general, en cualquier ámbito que nosotros nos desempeñemos, incluida la educación, nos genera algunas condiciones de estrés, y generalmente estrés laboral, ¿no? El estrés o aquellas situaciones que se dan en el entorno en donde trabajamos. Y con ello hay siempre una consecuencia que está tanto afectando la salud física y la salud mental de los y las trabajadoras, ¿no? Entonces, en primer lugar, en este problema entonces de este estrés y de esta situación muy exigente laboralmente, es que comenzamos a seguir a un autor que es Maslach. Seguramente muchos ya conocen y es muy conocido en tanto al tema del burnout, en donde nos señala justamente en el año 78 que el estrés, que justamente el burnout es un estrés, ciertamente, por las demandas que tienen los trabajadores. Es un estrés laboral que se genera por las demandas que se le dan a los trabajadores. Ahora, el burnout, obviamente, es un estrés, pero es un estrés obviamente crónico. Es un estrés el más grave, ¿no? O sea, en consecuencia de la continuidad del estrés, porque todos podemos sentir estrés, pero la idea es que sentimos el estrés, nos enfrentamos a esa situación y todo regresa a su sitio, ¿no? Como decimos, a su equilibrio. Pero en el burnout más bien es que esta situación de estrés continúa y la persona no puede enfrentarlo. Y en ese sentido es que ya se convierte en un estrés crónico, que es el burnout, ¿no? Entonces el burnout se vincula obviamente con la respuesta al estrés. Si yo no tengo recursos personales, herramientas para enfrentarlo, tendré burnout. Y si lo tengo, como digo, el estrés lo enfrento y todo vuelve a su lugar. O sea,
todo lo que se puede activar fisiológicamente, cognitivamente, vuelve a como estaba. Pero si no, estamos frente a una situación de exposición continua al estrés y a no poder enfrentarlo. Entonces, en este contexto también podríamos decir que en los últimos años han habido una serie de demandas desde el sector educativo, dentro de sus políticas, para definir las competencias de los docentes y en este caso de los directores, que en algún momento los directores solamente tenían una labor aparentemente administrativa, no, tenían una labor administrativa, pero que ahora hay unas directivas en las cuales se hablan de las tareas del director, y el director, además de cumplir tareas administrativas, va a tener que cumplir tareas que están más relacionadas al aprendizaje, al acompañamiento con el docente, y obviamente a las metas educativas, de acuerdo incluso a algunos programas presupuestales que el mismo gobierno y en torno al Estado, al Ministerio de Educación tiene. En ese sentido, frente a todo esto, nos encontramos en un panorama nuevo, donde incluso estos directores que se han capacitado en un diploma, justamente esa respuesta de fortalecimiento de sus capacidades es porque se está demandando mayores tareas y mayores retos. Y en ese sentido nos preguntábamos, la siguiente, lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el nivel del síndrome de burnout en los directores de instituciones educativas? ¿No? En este caso nos hemos enmarcado en este grupo, pero nos preguntamos entonces, bueno, hay directores que están asumiendo una serie de actividades y eso ellos están todo el día y probablemente algo les puede estar pasando con su estrés. No sabemos, ¿no? Pero nos planteamos esa pregunta. Y también otra pregunta era, ¿qué características de los directores pudieran estar asociados a estos niveles de burnout? Bien, entonces, sobre ello generamos una serie de objetivos, ¿no? Como generales, en primer lugar, determinar el nivel del síndrome del burnout en directores de estas instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana, establecer la relación entre las características del director con el síndrome de burnout. Y los objetivos específicos tenemos identificar el nivel del síndrome de burnout y sus dimensiones, como son agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, que más adelante les voy a explicar cuáles son estas dimensiones. Y también, como objetivo específico, relacionar el nivel de síndrome de burnout y sus dimensiones con las características del director. ¿Cuáles son esas características que hemos considerado? Uno, el tipo de institución educativa de donde procede, ¿no? El tiempo de servicio en el cargo, la edad, el nivel de formación profesional alcanzada y el vínculo laboral. Entonces fueron algunas de las preguntas que se le hicieron, además de la escala que se le aplicó de Maslow. Antecedentes, ¿no? Se ha hecho una revisión de antecedentes a nivel internacional y también nacional. Bueno, en realidad, en ambos casos hemos encontrado algunos estudios, en general, en primer lugar, más se han encontrado en docentes que en directores. Considero que en el Perú incluso podría ser el primero, si es que no me equivoco, porque nunca hay que ser tan radical, pero puede ser uno de los primeros en directores, porque se ha buscado, y la gran mayoría hay en personal asistencial, por ejemplo, en enfermería, en docentes. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que un poco la teoría incluso nos ha mencionado de que este burnout se acrecienta más cuando uno está relacionado a clientes complejos, complicados, ¿no? Entonces, es por ello que han habido muchos estudios, incluso en profesionales que están cerca al contacto con el público, atención al público, ¿no? Pero bueno, hemos encontrado datos discordantes, algunos muestran la presencia del burnout en docentes, como, ¿no?, estos autores, mientras que otros no lo encontraron. Solo encontraron un riesgo. O sea, no encontraron al determinante, pero sí hay un riesgo en docentes. A nivel nacional se encontró en los estudios revisados que los hombres tienen mayor burnout, los hombres, en estudios antecedentes. Y según las dimensiones se encontró más elevado en el agotamiento emocional y la despersonalización.
y nivel bajo en la realización personal, ¿no? Asimismo, Farfán en el 2009 encontró un nivel medio de burnout. Sí. Haciendo una búsqueda incluso un poco más amplia, señalar que, bueno, he identificado algunos estudios en directivos o personal que tiene que ver con la administración de un colegio, pero no sé por qué coincidentemente estos estudios los he encontrado en Turquía, ¿ya? Entonces, y en este caso acá voy a señalar a dos estudios, ¿no? En directivos, Bozgorun y Apicoglu, 2013, estudiaron a directivos, mayoritariamente en burnout, en la dimensión del logro personal. Ellos encontraron que habían algunas variables relacionadas al burnout, ¿no? Pero en general ellos vieron que no había una diferencia por sexo, pero la mujer tenía un menor nivel que el hombre, al igual como vimos anteriormente, que el hombre tenía mayor nivel, ¿no? Sobre el tiempo en el cargo, solo encontraron diferencias en la dimensión de despersonalización. Y esa diferencia fue cuando tenían entre 6 a 10 años, en comparación a los que tenían menos edad en el cargo. Luego, el de Bocan y Attila, 2012, también hicieron un estudio en directivos y también encontraron diferencias, pero por sexo. También encontró diferencias. Ya solamente eso menciona, no dice cuál es mayor, pero hay diferencias. Y también encontraron diferencias por los años que tenían en el cargo. De 1 a 5 años con los demás años superiores, ¿no? Entonces, parecido a lo que está en la primera parte. Entonces, estos son dos estudios que se han encontrado en directivos sobre el tema del burnout. Algunos aspectos conceptuales a tener en cuenta. Primero, lo que señala la OMS, ¿no? Nos menciona que el síndrome de burnout es un factor de riesgo laboral por su capacidad de afectar la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea, si bien es cierto, se da en el entorno laboral, pero eso trasciende. Y en eso es que la OMS pone mucho cuidado, porque la salud no solamente es que se da por la baja productividad en el ámbito laboral, sino que menciona que eso incluso podría ir a otras esferas. Y por eso la OMS lo considera un problema de salud muy importante. De otro lado, es importante señalar que Herbert Fraudenberg fue un médico que fue el primero que estuvo viendo clínicamente el síndrome del burnout, ¿no? Clínicamente fue el primero que estudió esta manifestación justamente cuando él hacía las prácticas y observaba de los médicos residentes, hacían guardias o atendían las emergencias y comenzó a observar que había estas situaciones de baja de rendimiento, cambio de carácter. Entonces llega un momento en donde hay este hito de cambio. O sea, ya la persona no es la misma, cambió, ¿no? Porque seguramente ya hubo allí un sobreexposición al estrés, ¿no? Entonces, clínicamente, primero se vio en el año 74. Sin embargo, entonces, ¿cuáles serían las características de una persona que está con burnout, agotado, ¿no? O sea, si algunos nos sentimos así, no digo, no, realmente es pérdida progresiva de la energía, o sea, ya no tenemos energía hasta el agotamiento. Ansiedad y depresión, desmotivación en su trabajo, o sea, dice, ay, hoy día es lunes, no quiero trabajar, o sea, hay una serie de expresiones, por acá algunas ya están haciéndose un autochequeo, ¿no? Y alguna agresividad también con pacientes o con las personas con quienes atienden, ¿no? Entonces, estas son algunas de las principales características del síndrome del burnout. Ok, como vimos anteriormente, esta situación se identificó en el ámbito clínico, pero Cristina Marlash comenzó a estudiar, ¿no?, en el ámbito ya institucional, ¿no? Ya no en el clínico, en la atención, sino fue más allá de eso, ¿no? Fue en el ámbito educativo, en el ámbito de las ventas, en el ámbito de salud también, etcétera, etcétera. Entonces ella describe el burnout como una consecuencia del estrés emocional
que al no poder enfrentar dicha situación se genera una labilidad emocional, una debilidad. O sea, es como que uno lucha con algo, pero como no tiene los recursos, de repente ya se da como que por vencido y de alguna manera tenemos esa debilidad que nos genera cambios, ¿no?, en nuestra salud mental, en nuestra salud física. Entonces, es importante porque aquí incluso Maslach en los años 80, nos dice que el burnout se relaciona a la exposición continua a un tipo de cliente demandante, ¿no? O sea, no es cualquier incluso cliente, porque se ve que muchas personas, por ejemplo, yo me pongo a pensar, los que trabajan en el centro de emergencia mujer, que atienden y que quieren que te atiendan y te resuelvan tu caso, o sea, bien. Continuando entonces con la parte metodológica, señalar entonces las técnicas e instrumentos, ¿no? La técnica fue el cuestionario, el instrumento fue el inventario de Maslach, de Burnout, que en realidad Maslach ha sacado últimamente, tiene 3 versiones, ¿no? Nosotros hemos cogido la escala general, porque incluso hay una escala específica para educación, una escala específica incluso para salud, pero nosotros hemos optado por la general. No hemos tenido acceso a las otras escalas, pero esta igual fue la inicial y la que ve de manera general para cualquier otra población, ¿no? Este instrumento fue creado en el 81, ¿no? Igual se ha aplicado aquí en nuestro medio, como les decía, con docentes, ha sido aplicado con diferentes otros profesionales y está validado y tiene compatibilidad aquí con el medio educativo, ¿no? Cuenta con 22 ítems, es politómico, de carácter ordinal, ¿no? Es una escala con varios valores y básicamente mide 3 escalas, como vamos a ver. ¿Ya? Entonces, las variables, básicamente para entender cómo se hizo esta asociación entre variables, tenemos que una variable principal es el nivel del síndrome de Burnout con sus dimensiones y algunas variables secundarias que se tomaron en cuenta para hacer este cruce fueron edad, sexo, tiempo en el cargo, estado civil y nivel académico alcanzado. En realidad hubieron más otras variables, pero lo que encontramos es que como era un grupo tan homogéneo, en realidad había variables que todos tenían un valor, ¿no? Y no había esa diferencia como para poder tener alguna diferenciación entre el mismo grupo, ¿no? E incluso en edad también, muchos tenían edades similares, o sea, los rangos no eran muy amplios. En cuanto al sexo, ¿no? Como ahora vamos a ver, me parece que hay más mujeres que hombres, es interesante ver, ¿no? Pero igual ahí los grupos se han ido caracterizando de acuerdo a lo que contábamos, ¿no? Y bueno, el tema de consideraciones éticas, además señalarles, les había dicho que tiene aprobación en comité de ética y ya con estos resultados nosotros vamos a pasar a difundir y entregar un resumen ejecutivo a la institución que permitió justamente a estos docentes también, porque se dio en el marco de este diploma, ¿no? Y que es una información importante. Así que, bueno, algunos resultados descriptivos, como les mencionaba, de los 380, el 60% fueron mujeres, ¿sí? O sea, 6 mujeres y 4 hombres, de cada 10, ¿sí? En relación al máximo nivel alcanzado, hemos encontrado que mayoritariamente la gente son egresados de programas de maestría e incluso doctorado, 47%. Y también algunos que ya tienen el grado de maestría o doctorado, 32.4%. Aquí nos damos cuenta en realidad que es un grupo que aparentemente, bueno, no aparentemente, es un grupo que ha referido que tiene una formación de posgrado importante, ¿no? O sea, no estamos hablando de licenciados o de bachilleres. Incluso las especializaciones que tienen
que son de repente dadas por el mismo Ministerio de Educación, son parte de, sabemos que en los últimos años hay becas docentes, ¿no? Becas para estudiar, entonces hay una serie de oportunidades que nos está reflejando justamente aquí esta situación, ¿no? Tiempo en el cargo, otra variable descriptiva importante. Vemos que generalmente tenemos de 2 a 5 años el 58.4%, de repente si decimos, ¿no?, de 5 a menos, ¿no?, más o menos estamos hablando casi de 59%, o sea, es la mayoría. La mayoría está aquí, y la otra mayoría está, incluso acá hay un 11%, pero de mayor de 10 años hay 30%. O sea, está como que medio, hay algunos que están de 5 a menos, y luego siguen los de mayores de 10 años en el cargo. ¿Ya? Entonces, es importante ver que incluso es probable, no sé, eso también, por eso en la presentación de resultados con esta educación, o sea, entender por qué sale esto. O sea, ahorita yo podría hipotetizar algunas cosas, incluso decir que, bueno, ha habido una promoción en los últimos años de repente, ¿no? Pero eso es bueno conversarlo con el mismo ministerio que nos puede dar esos insumos para nosotros afirmar algunas cosas y darle justamente ese valor agregado a estos resultados que terminan, para que no terminen siendo solo una cifra. ¿Ok? Siguiente. Bien, esto sí, seguimos con los descriptivos. Burnout y dimensiones. ¿Qué cosa encontramos? Bueno, tenemos cuatro categorías, ¿sí? En realidad, a ver, les cuento cómo es la historia. Yo anteriormente, si ustedes recuerdan, una lámina, les dije que se veía 3 escalas, 3. Sin embargo, así es que se mide, pero encontrábamos que había una categoría que no entraba en ninguna, por estas diferencias entre, esto tiene que ser alto, alto y bajo, ¿no? Entonces, justamente, revisamos alguna bibliografía y encontramos una tesis en la PUC de una tal Yaja, que también comenzó a medir, hablando con otro término, ¿no? Pero hablaba más, este grupo los cargaba en tendencia. Conversando con Néstor, que es justamente uno de los colegas, decidimos ver la forma de repente de no meterlo aquí, porque en realidad no entraba en ninguna de estas combinaciones. Entonces decidimos crear una categoría que podría ser sano y que podríamos discutirlo porque, claro, sano es complicado, nadie está sano, pero la idea era que no, es una categoría que no estaba en ninguna de estas. Ya, por eso comenzamos a generar 4 categorías. Pero más allá de esto, tenemos que el síndrome del burnout como tal, apareció que ninguno sufría burnout, ¿ok? Con riesgo, sí tenemos el 40%. Igual a un estudio en Turquía, donde les mencioné que también estudió con directores que también tenían riesgo de burnout, ¿no? El otro es tendencia del burnout, que tienen porcentaje parecido, y el otro que no presenta burnout, podemos renombrarlo así, un 22.1%. O sea, en realidad como que el síndrome no lo están pasando, pero sí hay indicadores que pueden tenerlo, si es que, o sea, ¿cómo evitamos un riesgo? Dotándole de recursos y herramientas, ¿no?, a estos docentes. Entonces, probablemente, ahorita están en un proceso, ¿no? En cuanto a las dimensiones, tenemos lo siguiente. En las dimensiones vemos bajo, medio y alto. Agotamiento emocional, tenemos, la gran mayoría está en alto agotamiento emocional, ¿no? Entonces, la gran mayoría, la poquita, que también tenemos otros porcentajes no despreciables en las otras categorías. En cuanto a despersonalización, que también para tener burnout debería estar alto, tenemos también un 75%, ¿no?, en cuanto a despersonalización.
De realización personal, ¿no? Aquí tenemos un 0% para abajo, medio 39% y alto 60,8%. Entonces, aquí, si bien es cierto, por ejemplo, cuando vemos los puntajes, como quien dice, totales, ¿sí? No vemos burnout, pero cuando desagregamos por cada dimensión, allí se aprecia de alguna manera más cualitativa, más específica, cómo ciertamente se distribuye, ¿no? Por eso a veces los promedios a veces son un poco como que engañosos, pero cuando analizamos por cada dimensión nos muestran otros resultados que sería importante analizar, ¿no? Así es. Bien, estos son los descriptivos. En cuanto a los bivariados, ¿qué hemos encontrado? En realidad no les pongo todas las tablas porque hemos encontrado que casi todas las variables no tienen asociación. Sin embargo, solo he colocado lo que sí tienen. El burnout en su puntaje total está asociado significativamente con el máximo nivel académico alcanzado por los directivos. O sea, con el nivel alcanzado, es decir, sus estudios, su grado, lo que fuera, sí está relacionado con el nivel de burnout. ¿Okay? Entonces, también no hay relación del puntaje total del burnout con las variables edad, con el tiempo en el cargo, con el nivel educativo de la institución educativa a la cual pertenece, con el estado civil, con laborar en otra institución diferente a la institución educativa, con la condición laboral, ni con la UGEL, ni con el sexo. No hemos encontrado esta asociación del burnout con sus puntajes totales. La siguiente. Solo con el nivel académico alcanzado. En cuanto ya a las dimensiones y variables, la dimensión agotamiento emocional, el sentirse que ya está acabado, gastado, sin fuerzas emocionalmente hablando, ¿no? Solo estuvo asociado con la variable tiempo en el cargo. Claro, tiene una lógica, ¿no? O sea, es lógico que todo el tiempo de repente ya me he gastado ya, ¿no? Entonces, sí hemos encontrado allí, en cuanto a la dimensión de personalización, o sea que ya pues mi interacción interpersonal ya está pesada, ya no atiendo bien, estoy no fastidiada, etcétera, etcétera, se encuentra muy asociado significativamente con el estado civil, el directivo, ¿no? No sé, ahí es interesante poder comentar, ¿no? De repente es porque, claro, si yo estoy casada tengo mucha carga y problemas, ¿no? Que si de repente estoy sola, no sé, tenemos justamente con estos resultados retomar a la teoría y retomar los antecedentes para dar una explicación, ¿no? Entonces, pero es importante, ¿no? Ya de repente el diálogo con el otro complicado. La dimensión realización personal, o sea, si me siento yo realizado en lo que hago, con el trabajo, no se identificó relación alguna con las variables en general del director. ¿Ok? Solamente en estas dos, aquí no hemos encontrado. Esos son los resultados. Algunas conclusiones, bueno, ustedes mismos les podrán sacar. Bueno, el estado del estrés que configura el burnout afecta, obviamente, en los aspectos individuales y de autoevaluación del propio docente. O sea, sí está viendo allí una situación en donde está siendo afectado, ¿no? Y también podremos decir que de alguna manera las altas responsabilidades de las tareas y exigencias competitivas están afectando de alguna manera esta situación, su estado mental. Entonces, habría que seguir explorando y estudiando más a profundidad, de repente, incluso una recomendación. Yo he puesto 2 recomendaciones por pasarlas, pero en realidad, claro, todavía estamos en construcción. Esta es la idea, ¿no? Porque creo que se necesita hacer más estudios de corte incluso cualitativo, que nos lleven a complementar, ¿no? Este primer hallazgo, incluso nos intente explicar más lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese es un reto, ese sería una segunda parte, incluso y una recomendación que todavía no le he puesto porque incluso estoy construyéndola, pensando, estamos conversando con los colegas del estudio, porque recién estamos presentándolo, ¿no? Y sería importante desarrollar estrategias
en el entorno educativo para superar este agotamiento profesional a nivel institucional. Y no sé si habrá probablemente una política de cuidado, ahora que existe un comité de salud del trabajo, que es obligatorio. ¿Qué está haciendo ese comité de salud laboral en el Ministerio de Educación? ¿Tiene lineamientos? ¿Se ejecuta o solamente se quedan de manera declarativa? Si los profesores no tienen estos recursos. Monitorear cada cierto tiempo el estado mental de los directivos y otro personal educativo. Eso también es importante, ¿no? Que de repente en la misma institución se puedan generar mecanismos, no solamente para monitorear e identificar, sino también estrategias para superar, ¿no? Entonces, hay que ver, de repente algunos dicen, bueno, hay que rotarnos, ¿no? No sé si es tan fácil, pero pueden haber muchas estrategias que nos pueden llevar a superar esta situación que cada vez es más frecuente en el mundo y en nuestro país, ¿no? Incluso nosotros mismos, a veces los mismos estamos metidos en tantas cosas y nos saturamos y ya nos cansamos, ¿no? Y entonces hay que cuidar mucho la salud mental, porque finalmente eso también tiene un espejo con nuestra salud física. ¿Ok? Bueno, a ver, listo. Muchas gracias y espero sus comentarios. Gracias.